Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un vídeo que Dios mío, va a hacer temblar las redes sociales. Si eres fan de las telenovelas turcas, si te emocionaste con Pájaro Soñador, si shippeaste a Kaan y Sanem con toda tu alma, entonces prepárate porque lo que te voy a contar hoy te va a dejar con la boca abierta. Así es. El título no miente, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Kaan Yaman y su supuesto reencuentro en Brasil. Pero antes de que sigamos con el chismecito jugoso, no te olvides de suscribirte al canal. Ya sabes, dale clic al botón rojo que está por aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de noticias, análisis y por supuesto, mucho drama de nuestras celebridades favoritas. Ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. La noticia ha corrido como la pólvora. Demet Özdemir y Kaan Yaman, los protagonistas de Pájaro Soñador, fueron vistos, sí, leíste bien, fueron vistos en Brasil. Y claro, las alarmas de los fans se encendieron al instante. ¿Qué hacen juntos? ¿Están grabando algo nuevo? ¿Volvió el amor? Las preguntas no han parado de surgir en las redes sociales. Y con razón. Imagínense la explosión de corazones al enterarse de semejante posibilidad. No se han visto juntos en mucho tiempo y Brasil es, digamos, un lugar un poco inusual para una simple reunión de amigos. Para entender la magnitud de este suceso, tenemos que recordar un poco la historia de Demet y Kaan. Pájaro Soñador fue un fenómeno mundial. Trascendió fronteras, idiomas, todo. Desde Argentina hasta Rusia, la gente se enamoró de la historia de Sanem, una joven soñadora que termina trabajando en una agencia de publicidad y se enamora de Kaan David, el fotógrafo aventurero y el hijo mayor del dueño de la agencia. La química entre los dos era innegable, traspasaba la pantalla. Era palpable, sentías la electricidad en cada escena. Todos, absolutamente todos, queríamos que su amor fuera real. Y aunque nunca confirmaron un romance formal, los rumores siempre estuvieron ahí, alimentados por miradas cómplices, gestos cariñosos y sobre todo, por esa conexión mágica que tenían frente a las cámaras. ¡Ay, esa química! Todavía recuerdo cuando, bueno, mejor sigamos con el chismecito, que me pongo sentimental y no terminamos nunca. Sin embargo, después del éxito arrollador de la serie, sus caminos se separaron. Ambos continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Una pena, la verdad, parecían muy felices. Pero bueno, el amor es así, a veces funciona y a veces no tanto. Kaan, por su parte, ha estado enfocado en proyectos internacionales, incluso protagonizando una serie italiana que le ha valido el reconocimiento de la crítica. Y vaya que reconocimiento. Kaan está que se sale, conquistando corazones en todo el mundo. Pero ¿por qué ahora, después de tanto tiempo y con sus vidas siguiendo rumbos distintos, se les ve juntos en Brasil? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que las teorías son muchísimas. Pero muchísimas, muchísimas. He estado leyendo foros, viendo vídeos de otros canales, obviamente sin suscribirme, y la gente tiene unas ideas. Algunas son descabelladas, otras tienen un poco más de sentido, pero todas, absolutamente todas, demuestran el fervor y el cariño que la gente le tiene a esta pareja. La primera y la más obvia, es que están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Brasil es un mercado en auge para las telenovelas turcas, así que no sería descabellado pensar que alguna productora los haya reunido para protagonizar una nueva serie o película. Imagínense la locura que sería eso. Un nuevo Kaan y Sanem. Las redes sociales explotarían. El mundo entero explotaría. Sería la noticia del año, sin duda alguna. Además, piensen en el potencial comercial. Una serie con Demet y Kaan en Brasil sería un éxito asegurado. Un golazo. Pero también hay otras teorías menos profesionales y más centradas en el lado sentimental. Algunos fans sueñan con una reconciliación amorosa. Después de todo, el matrimonio de Demet terminó hace poco y Kaan siempre ha sido considerado un hombre muy atractivo y soltero. Quizás el destino los ha vuelto a unir en Brasil para darles una segunda oportunidad. ¡Ay, qué romántico! Que Cupido haga su trabajo. Que las flechas vuelen y los unan para siempre. Sería como un cuento de hadas hecho realidad. Pero seamos realistas,
también hay que considerar la posibilidad de que su encuentro sea simplemente una coincidencia. Brasil es un país grande y popular, y tanto Demet como Can son figuras públicas que viajan constantemente. Quizás simplemente se encontraron por casualidad y decidieron tomarse una foto juntos para contentar a sus fans. No sería la primera vez que algo así sucede. Aunque seamos sinceros, qué casualidad tan grande. En un país tan inmenso, justo se van a topar. A mí no me cuadra. Pero bueno, hay que mantener la mente abierta y no descartar ninguna posibilidad. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos de este supuesto reencuentro? Pues la verdad es que las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales son un poco ambiguos. No hay imágenes claras que muestren a Demet y Can juntos en el mismo lugar al mismo tiempo. La mayoría de las pruebas son fotos de cada uno por separado, tomadas en Brasil, y luego los fans, con su increíble capacidad de análisis, han comenzado a conectar los puntos. Mira, Demet está en tal restaurante y Can también estuvo allí el día anterior. Fíjate en el fondo de esta foto, se parece al hotel donde se está hospedando Can. Ese tipo de cosas. Son como detectives. Unos Sherlock Holmes de las telenovelas. También hay algunos testimonios de personas que afirman haberlos visto juntos, pero hasta ahora no hay nada confirmado al 100%. Así que por ahora, todo sigue siendo un rumor, una especulación. Pero qué rumor tan emocionante. Un rumor que nos mantiene al borde del asiento, revisando las redes sociales cada 5 minutos, buscando una nueva pista, una confirmación, algo que nos diga que nuestros sueños se van a hacer realidad. Yo personalmente quiero creer que hay algo más detrás de todo esto. Creo que Demet y Can tienen una conexión especial, una chispa que no se puede fingir. Y aunque quizás no vuelvan a ser pareja, me encantaría verlos trabajar juntos de nuevo. Creo que su talento y su química se complementan a la perfección. Sería una combinación explosiva, un éxito asegurado. Y yo sería la primera en la fila para ver su nuevo proyecto. Además, no podemos negar que este reencuentro en Brasil ha revivido la nostalgia de Pájaro Soñador. Hemos vuelto a ver escenas de la serie, a escuchar la banda sonora, a recordar los momentos más emotivos. Y eso en sí mismo, ya es un regalo para los fans. ¡Qué tiempos aquellos! Cuando nos reuníamos con nuestras amigas a ver la serie, comentando cada escena, sufriendo con cada drama, celebrando cada beso. ¡Ay, qué recuerdos! ¿Pero qué dicen los protagonistas? Hasta el momento ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración al respecto. Han guardado silencio, alimentando aún más la incertidumbre. Algunos dicen que lo hacen para generar expectación, otros creen que simplemente no quieren alimentar los rumores. Sea cual sea la razón, su silencio es ensordecedor. Un silencio que grita. Un silencio que nos hace preguntarnos qué estará pasando por sus cabezas. Y aquí es donde entra en juego nuestro papel como espectadores y seguidores de sus carreras. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por las noticias falsas o los rumores infundados. Es importante recordar que Demet y Can son personas con vidas privadas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o presionados por el público. Podemos emocionarnos, podemos especular, pero siempre con respeto y consideración. No podemos olvidar que son personas, no personajes de ficción. Así que, en resumen, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman han estado en Brasil al mismo tiempo. Sabemos que los fans están emocionados y especulando sobre un posible reencuentro amoroso o profesional. Y sabemos que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de los protagonistas. Un panorama un tanto incierto, pero lleno de posibilidades. Pero, ¿qué podemos esperar? Solo el tiempo lo dirá. Quizás en los próximos días o semanas, Demet y Can decidan romper el silencio y contarnos la verdad. O quizás sigan manteniendo el misterio y dejándonos con la intriga. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que este reencuentro en Brasil ha sido un auténtico bombazo mediático que ha puesto patas arriba las redes sociales. Un bombazo que nos ha recordado por qué amamos las telenovelas turcas. Pero vayamos un poco más allá. Analicemos el impacto que tendría un posible reencuentro en la industria del entretenimiento. La popularidad de las telenovelas turcas ha ido en aumento en los últimos años, y un proyecto con Demet y Can en Brasil podría catapultar aún más este fenómeno.
Sería una jugada maestra, una estrategia brillante que beneficiaría a todos, a los actores, a la productora, al público y por supuesto, a la economía brasileña. Imaginen la cantidad de turistas que viajarían a Brasil solo para ver a Demet y Can. Además, este reencuentro podría abrir las puertas a otras colaboraciones entre actores turcos y productores brasileños. Sería un intercambio cultural muy enriquecedor que podría generar proyectos innovadores y de alta calidad. Un puente entre dos mundos. Una fusión de talento y creatividad. Y no olvidemos el factor nostalgia. Pájaro Soñador marcó a toda una generación. Muchos crecimos viendo la serie, soñando con el amor verdadero, admirando la belleza de Estambul. Un reencuentro entre Demet y Can nos transportaría a esos tiempos. Nos haría revivir esas emociones, nos recordaría por qué amamos las historias de amor. Así que, mis amores, no perdamos la esperanza. Sigamos soñando con un reencuentro amoroso, con un nuevo proyecto juntos, con la magia de Pájaro Soñador. Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus carreras individuales, apoyándolos en cada paso que dan, porque se lo merecen. Son dos grandes talentos que nos han regalado momentos inolvidables. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Demet y Can? ¿Creen que hay un nuevo proyecto en camino? ¿Sueñan con una reconciliación amorosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus sueños. No se corten. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis del supuesto reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Brasil. Recuerden que toda la información que les he dado es basada en rumores y especulaciones, así que tomen todo con pinzas. Pero con unas pinzas muy grandes, porque la emoción es mucha. Recapitulando un poco, hemos hablado de la historia de Demet y Can, de su éxito en Pájaro Soñador, de sus carreras por separado y de las posibles razones de su encuentro en Brasil. Hemos analizado las pruebas que circulan en las redes sociales y hemos reflexionado sobre la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos. Un análisis exhaustivo, profundo y lleno de emoción. Ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito. Esa es la idea. Pasar un buen rato juntos, chismoseando sobre nuestras celebridades favoritas. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Los leo con atención. Sus comentarios son mi mayor inspiración. Y antes de irme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Así estarán al día con todos los chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Denle like a este vídeo si quieren más chismecito de telenovelas turcas. Compártanlo con todos sus amigos fans de Pájaro Soñador. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguna noticia de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero mucho. Besitos. Y que Cupido nos escuche. Amén.